Hay una leyenda que cuenta que en el año 1911 un tren entró en un túnel en la región de Lombardía, en el norte de Italia, y desapareció. Pero esto no es lo más extraño. Lo más extraño es que el tren viajó en el tiempo y apareció en diferentes lugares y periodos de la historia. Esta es la historia, la leyenda de la que voy a hablar en el episodio de hoy. Vamos. La leyenda cuenta que en el año 1911, una empresa de trenes italiana llamada Zanetti organizó un viaje de prueba en un tren de lujo de 3 vagones. El tren transportaba a 106 pasajeros, 106 personas, y salió de Roma con destino a Milán. Durante el viaje, al llegar a un túnel en la región de Lombardía, ocurrió algo increíble. El tren entró al túnel por un lado, pero nunca salió por el otro. Después de horas de espera, las autoridades y los operarios del tren enviaron equipos de rescate al túnel para investigar. Sin embargo, no encontraron ningún rastro del tren ni de sus pasajeros. No había restos, huellas ni signos de accidente. Era como si el tren hubiera desaparecido en el túnel. Las autoridades ferroviarias, las autoridades de la compañía del tren, no sabían qué decir y estaban en estado de shock. Algunos pensaron que el tren podía haberse desviado por una bifurcación oculta, secreta, pero no había pruebas sobre ello. Otros especularon que hubo un derrumbe que los sepultó, pero nunca se encontraron pruebas de escombros ni restos de los vagones. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. La leyenda dice que el tren no solo desapareció, sino que viajó en el tiempo y apareció en diferentes lugares y épocas de la historia. La primera historia dice que el tren apareció en el siglo XIX en México, exactamente en el año 1845. Los registros de este evento dicen que un grupo de campesinos mexicanos vio aparecer un extraño tren de hierro con forma desconocida. Algunos testigos son las personas que vieron la situación, algunos testigos afirmaron que vieron a 3 pasajeros vestidos con ropas extrañas y confundidos, que fueron detenidos por las autoridades locales. Según la historia, estos 3 pasajeros estaban desorientados y hablaban un idioma que nadie entendía, italiano en este caso. Otra versión afirma que en años posteriores, en los años después de 1845, se reportaron incidentes en diferentes partes del mundo donde personas aseguraron haber visto un tren aparecer y desaparecer de repente. Otras historias dicen que el tren se vio en la Unión Soviética en el año 1955 y que este tren fue registrado allí como un tren fantasma. Una de las historias más impactantes viene de un médico italiano llamado Dr. Moretti. Este médico dice que trató a un paciente en un severo estado de confusión
que decía que afirmaba haber viajado en el tren desaparecido de Zanetti. El hombre decía que experimentó un viaje en el tiempo y describió este viaje como una sensación de ser absorbido por una densa niebla blanca. La historia es fascinante, pero no hay pruebas oficiales de la existencia del tren Zanetti, lo que ha llevado a mucha gente a pensar que se trata simplemente de una leyenda urbana. Sin embargo, aparecieron diversas teorías para explicar el misterio. En el primer grupo de teorías hay explicaciones científicas y racionales. La primera teoría de este grupo es un colapso del túnel. Una posible teoría es que hubo un derrumbe en el túnel y el tren quedó completamente sepultado sin posibilidad de un rescate. El problema es que nuevamente no se encontraron restos, pruebas, en la investigación posterior. La segunda teoría de este primer grupo es un error de registro. Algunas personas sugieren que la historia fue exagerada o mal documentada y que el tren realmente descarriló en un sitio diferente. Y la tercera teoría de este primer grupo es propaganda y ficción. Esta teoría dice que la desaparición del tren fue una historia inventada basada en otras desapariciones reales y alimentada por rumores y publicaciones sensacionalistas. El segundo grupo habla de teorías basadas en el viaje en el tiempo. Para los amantes de lo paranormal, la historia del tren Zanetti es una prueba de la posibilidad de los viajes en el tiempo. Algunas personas piensan que el tren cruzó una dimensión temporal o un portal dentro del túnel. Por ejemplo, se ha comparado este fenómeno con el concepto de los agujeros de gusano, una teoría en la física que dice que ciertas regiones del espacio-tiempo podrían conectar distintos puntos del universo o incluso diferentes periodos. Otras personas piensan que el tren fue víctima de una anomalía cuántica, similar a las historias del Triángulo de las Bermudas, donde barcos y aviones han desaparecido misteriosamente. Por cierto, por aquí tienes el vídeo en el que hablé del misterio del Triángulo de las Bermudas. Y finalmente, el tercer grupo de teorías habla del tren Zanetti como una historia de ficción. Muchas otras personas piensan que la historia del tren Zanetti es simplemente un mito moderno basado en antiguas leyendas ferroviarias, antiguas leyendas de trenes. Algunos investigadores han intentado buscar documentos o registros de la empresa Zanetti en archivos históricos italianos, pero no hay registros oficiales de la existencia de una empresa de trenes con ese nombre en el año 1911. Y obviamente no hay pruebas concretas de la desaparición del tren ni una comprobación real de las historias de los testigos de México en el año 1845. En resumen, la historia del tren Zanetti continúa siendo un misterio fascinante, pero la falta de pruebas sugiere que se trata más de una historia de ciencia ficción que de un evento real. Pero el misterio ha permanecido en la cultura popular, formando parte de grandes historias de desapariciones increíbles y supuestos viajes en el tiempo.
Muy bien, amigo o amiga, pues esta es la historia del misterio del tren Zanetti. Espero que te haya gustado. Espero que sea una buena idea para aprender español de forma divertida. Y dime en los comentarios si te gusta la idea, si conocías la historia del misterio del tren. Y finalmente, como decía antes, por aquí tienes el vídeo en el que hablé del misterio del Triángulo de las Bermudas. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.